¿Dioses y semidioses? Tribu Dakota o Lakota. Cosmovisión indígena norteamericana. En el imaginario de los pueblos Dakota o Lakota, lo sagrado no es un departamento aparte de la realidad, porque es la textura misma de lo real, y no aparece únicamente en templos, dogmas o fechas señaladas, sino en la forma en que se camina, se caza, se comparte, se nombra la tierra y se sostiene el vínculo. Cuando una cultura vive así, la religión no es un conjunto de creencias privadas, sino una disciplina colectiva de la atención, donde aprenden a mirar el mundo como si cada cosa estuviera atravesada por significado, como si cada acción tuviera consecuencias que rebasan al individuo. Por eso, hablar de Bakataka, de Iktomi y de White Buffalo Cavewoman, no es enumerar dioses como piezas de un catálogo, es describir tres modos de comprender la existencia. Primero el misterio que ordena, segundo la risa que corrige, por último, el rito que funda la comunidad. 1. Bakataka, el misterio como centro de gravedad. En sociedades modernas, la palabra misterio suele usarse como sinónimo de ignorancia. En la visión Dakota, en cambio, el misterio puede ser una forma de sabiduría, no porque renuncie al conocimiento, sino porque conoce el límite. Entonces, al nombrar a Bakataka como el gran misterio es afirmar que la realidad no cabe en una fórmula y que, cuando se cree dominarlo todo, el mundo comienza a degradarse. Ese misterio no se entiende como un ser único, aislado en algún sitio lejano, sino como una profundidad de lo real, que se manifiesta de múltiples maneras. Puede ser en el cielo y en el viento, en el bisonte y en el fuego, en el sueño y la tormenta, en el nacimiento y en la muerte. El resultado es una ética inmediata. Si todo está atravesado por esa dimensión sagrada, entonces ninguna cosa es simplemente una cosa, la tierra deja de ser un objeto y se vuelve relación, el animal deja de ser mercancía y se vuelve interlocutor, el otro deja de ser un obstáculo y se vuelve un espejo. Aquí surge un punto decisivo. La idea de lo sagrado como misterio impide que la vida se reduzca a propiedad. Si el mundo es misterio, no puede ser apropiado por completo, como mucho, puede ser habitado con respeto, y de esa idea, se desprende una política del equilibrio. De tal forma que la comunidad no se organiza en torno al capricho de un individuo, sino alrededor de un orden que nadie inventa del todo y que, por lo tanto, nadie tiene derecho a violar sin pagar el precio. En esa lógica, el poder se vuelve más frágil, pero también más responsable. El jefe no es el dueño del mundo, es solo un cuidador temporal de la armonía, donde la palabra no es un instrumento para ganar, es un compromiso ante los demás y ante lo invisible. Incluso el valor personal no se mide por la exhibición del ego, sino por la capacidad de sostener el tejido del grupo. Porque Bakataka no explica el universo, lo resguarda de la arrogancia humana, manteniendo abierta la pregunta que conserva viva la humildad, que en sociedades que han conocido el hambre, la intemperie y la amenaza, no es una virtud decorativa, es una estrategia de supervivencia. 2. Iktomi, la crítica social y espejo moral. Si Bakataka establece el horizonte, Iktomi introduce el caos controlado que, con su astucia y su ambivalencia, cumple una tarea que toda comunidad necesita, señalando lo ridículo, exponer la vanidad, evidenciar los atajos que terminan en caída. Las culturas no sobreviven solamente por sus reglas, sobreviven también por su capacidad de reírse de sí mismas, porque donde no existe la risa, la norma se vuelve tiranía y la moral se vuelve espectáculo. Entonces, Iktomi impide esa rigidez, apareciendo como un personaje que engaña, que improvisa, que cree tener el control y que, de pronto, queda atrapado en su propia red. La simbología de la araña no es casual, porque la araña teje, y la vida social también se teje, con palabras, alianzas, promesas, enojos, deudas, regalos, reputaciones. En el mundo humano, cada acción produce hilos, donde algunos hilos sostienen y otros enredan. Por eso, Iktomi enseña justamente eso, que hay redes que construimos para atrapar al otro y terminamos habitando como cárcel. Iktomi no es un demonio exterior que solo trae maldades, por momentos, un maestro involuntario, que muestra cómo funciona la tentación, que no enseña con discursos, enseña con consecuencias y, en lugar de predicar no sea soberbio, dramatiza la soberbia hasta que queda en evidencia o, en lugar de prohibir no engañes. Escenifica el engaño hasta que el oyente descubre su costo. En términos sociales, esto tiene una función terapéutica, porque la comunidad aprende a reconocer patrones peligrosos sin destruir al individuo que los encarna y, el relato, al ser contado una y otra vez, permite que la crítica circule sin convertirse en humillación directa y, en un grupo donde la convivencia es esencial, esa sutileza corrige sin romper. Además, Iktomi recuerda algo incómodo, el orden no se mantiene solo por la bondad,
también se mantiene por la vigilancia simbólica, porque la risa, el cuento y la memoria de un fracaso, son mecanismos de inmunidad cultural. No se trata de un moralismo punitivo, sino de una pedagogía que vacuna contra el ego desmedido. Si Bakataka coloca el misterio como límite a la soberbia humana, Iktomi muestra el modo concreto en que la soberbia se disfraza, como inteligencia, como oportunidad, como yo sé más que todos, y allí funciona como espejo, donde lo temible es Iktomi dentro de nosotros. 3. White Buffalo Calf Woman, el rito que vuelve comunidad. Y luego aparece White Buffalo Calf Woman, figura decisiva, no solo por su belleza simbólica, sino por su potencia civilizatoria, porque en muchos relatos, ella entrega la pipa sagrada y enseña una manera de relacionarse con lo sagrado, con la palabra y con el vínculo, más que una diosa en el sentido clásico, es una fundadora de forma, que trae un orden ritual, y transforma a un conjunto de individuos en pueblo. El rito no es un adorno, el rito es una tecnología social, donde hay rito, hay memoria compartida, donde hay memoria compartida, hay identidad, donde hay identidad, hay responsabilidad, porque la pipa sagrada, como objeto y como práctica, simboliza un contrato profundo. El humo que asciende no es solo humo, es palabra ofrecida, promesa pronunciada. Reconocimiento de que la vida se debe a algo más amplio que el deseo inmediato. En sociedades modernas, muchas veces se cree que la comunidad se sostiene por leyes y policías, pero esa es una parte, porque el tejido humano más sólido se sostiene por acuerdos internos, por aquello que se considera digno, por lo que avergüenza, por lo que honra, por lo que no se negocia y White Buffalo Calf Woman representa ese plano. El momento en que un grupo aprende a hablar con el mundo y a hablarse a sí mismo con solemnidad. En sociedades modernas, muchas veces se cree que la comunidad se sostiene por leyes y policías, pero esa es una parte, porque el tejido humano más sólido se sostiene por acuerdos internos, por aquello que se considera digno, por lo que avergüenza, por lo que honra, por lo que no se negocia y White Buffalo Calf Woman representa ese plano. El momento en que un grupo aprende a hablar con el mundo y a hablarse a sí mismo con solemnidad. Su figura, además, introduce un tipo particular de autoridad, una autoridad que no se impone por fuerza, sino por don. Entonces, ella no conquista, sino que entrega e instituye, con ese don que tiene una lógica poderosa, creando una deuda moral, porque quien recibe un don sagrado queda vinculado a la obligación de cuidar lo recibido. De esta forma se fabrica continuidad, no por miedo al castigo, sino por lealtad al sentido. También hay un mensaje sobre la mediación. La pipa no es magia automática, es un puente que requiere práctica, requiere preparación, requiere intención. En otras palabras, lo sagrado no es un atajo, es una forma de volverse responsable de la propia vida y, si el misterio es grande, entonces la conducta debe ser cuidadosa. Si la palabra se eleva, entonces la palabra debe ser verdadera. En este punto, la cultura Dakota enseña algo fundamental: la espiritualidad no se mide por emociones intensas, sino por la calidad del vínculo, porque lo sagrado no es un espectáculo interior, es una ética exterior. Existiendo una enseñanza más profunda, el orden verdadero no elimina el caos, lo integra de manera inteligente. El misterio reconoce lo incontrolable y organiza la respuesta humana mediante ceremonia, es decir que, en conjunto, muestran una filosofía de la vida que no pretende dominarlo todo, sino vivir con dignidad dentro de lo indomable. 4. La espiritualidad como forma de resistencia y continuidad. No se puede olvidar que los pueblos indígenas de Norteamérica han atravesado invasiones, desplazamientos, imposiciones y traumas históricos severos. En ese contexto, las figuras sagradas también funcionan como archivos de resistencia cotidiana, para conservar una forma de mirar el mundo cuando el mundo intenta borrarles. El gran misterio protege la idea de que la tierra no puede ser reducida a contrato, donde Iktomi protege la inteligencia cultural, la capacidad de detectar trampas, la habilidad de reír para no quebrarse. White Buffalo Calf Woman protege el núcleo ceremonial, ese centro que permite que una comunidad no sea solo supervivencia biológica, sino continuidad espiritual. Y, hay algo notable, estas figuras no hablan desde el resentimiento, hablan desde la responsabilidad, no se limitan a denunciar el daño, proponen un modo de vida, porque en un mundo que a menudo confunde libertad con capricho, estas narrativas recuerdan que la libertad real es la que sabe responder por sus consecuencias.